pasamos a nuestro encuentro con la comunidad científica, con el doctor Orlando Acosta. Muy buenos días, doctor Orlando Acosta. Buenos días. El doctor Orlando Acosta es doctor en virología molecular, es además director del equipo de investigación del estudio del virus en la Universidad Nacional y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Doctor Orlando Acosta, hoy tenemos una discusión con el gobierno nacional y le planteamos estas preguntas. ¿Es conveniente entrar en la presencialidad con las actuales condiciones de pandemia? Y por favor, aclárenos eso de la resiliencia, el índice de resiliencia que tiene el gobierno como un parámetro en la resolución 777 y la directiva 05 del ministerio. Siga usted, doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, frente a la resolución 777 del Ministerio de Salud sobre actividades económicas, sociales y del Estado y la directiva 005 del Ministerio de Educación sobre el regreso a la prestación del servicio presencial en establecimientos educativos, no resta más que decir que son decisiones claramente irresponsables en medio de esta pandemia tan exacerbada, a estos niveles altísimos de riesgo de contagio, riesgo altísimo consecuencial de hospitalización, de ir a una unidad de cuidado intensivo y de fallecimientos, como lo estamos viendo con las actuales cifras. Por ejemplo, en Bogotá ya acumulamos más de 22.500 fallecimientos y en todo el país más de 103.000 fallecimientos. Es decir, que este virus no es inocuo. Y si lo vemos con relación al perfil de la pandemia, pues vemos que tenemos un pico sostenido casi que en el último mes sobre más de 550 fallecimientos, aún más de 600 fallecimientos diarios, lo cual nos da una idea de la alta probabilidad de transmisión del virus en la comunidad. Y desde luego debemos recordar que las escuelas están inmersas del mismo riesgo de la comunidad. O sea que para la comunidad educativa en su conjunto, no solamente para los niños, los profesores, los empleados administrativos, sino para sus respectivas familias, el riesgo de contagio es altísimo. Ahora, si vemos las razones de esta pandemia tan exacerbada, es decir, los niveles que estamos inmersos en los actuales momentos, tenemos que remitirnos a quienes tienen la responsabilidad de que la pandemia haya llegado a estos niveles. Y para eso lo podemos ver de manera comparativa. Ya en otros momentos hemos hecho énfasis como países donde se privilegió la vida y no la economía, pues se contabiliza, por ejemplo, en China, que fue el origen mismo de la pandemia, solamente 3 fallecimientos por millón de habitantes. Mientras que también hay otros países con cifras un poco cercanas, como Singapur, Nueva Zelanda, que tienen 5 fallecimientos por millón de habitantes, Australia 35, Corea del Sur con 39 fallecimientos por millón de habitantes, lo cual da una idea de que es posible o fue posible tomar medidas eficaces para afrontar la pandemia, bien sea en términos de prevenirla o de mitigarla, cosa que no ha sucedido en los países donde se privilegió la economía por encima del derecho a la salud y el derecho a la vida. En el caso de Colombia, pues ya hemos superado los 2.000 fallecimientos por millón de habitantes, que es una cifra pues comparable, insisto en eso, a la que se presenta en países donde primero estuvo la economía que la vida. Y en el caso particular de Colombia, ustedes han visto que el gobierno en todos sus niveles, nacional, departamental, distrital, local, pues ha tomado o ha aplicado mejor la política de mantener viva la pandemia ligeramente por debajo de la infraestructura hospitalaria, con el argumento de que si hay camas UCI suficientes desocupadas,
podemos proceder a que se contagien más ciudadanos, se hospitalicen, vaya a unidades de cuidado intensivo, donde se oculta que ir a una unidad de cuidado intensivo se tiene apenas la probabilidad de salir vivo en un 50%, y quienes sobreviven tienen secuelas, porcentajes relativamente altos de diverso orden y en diversos órganos. Entonces es un aspecto importante de destacar cómo estas políticas son comparables casi como, pues, así sea la causa, el virus, pues son comparables como si fuera un genocidio. Es decir, en vez de preservar al máximo la vida, es decir, cuando hay muertes que pueden ser prevenibles si no se hace, pues uno diría que hay responsabilidades al menos éticas y desde luego también políticas. Ahora, para tener una idea del alto riesgo en que nos encontramos en el momento, podemos señalar el caso particular de Bogotá, donde estamos más de 5 veces por encima del riesgo más alto de contagio, de acuerdo a los parámetros definidos por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, con relación a los nuevos casos. Los nuevos casos durante los últimos 14 días por 100.000 habitantes son superiores a 5 veces el riesgo más alto de transmisión del virus en la comunidad. E igualmente, si lo vemos a través de las pruebas de RT-PCR, que la hemos estado revisando sistemáticamente, pues estamos en un promedio en ese mismo periodo de los últimos 14 días de alrededor del 40%, donde 10% es el riesgo más alto. Entonces, esto nos da una idea de la altísima probabilidad de ser contagiados en la comunidad. Además, las medidas de bioseguridad, donde hay varias, y son algunas de responsabilidad individual y otras compartidas, es decir, entre los miembros de la comunidad educativa y las autoridades de salud y autoridades educativas, allí también hay que destacar que no están implementados de manera amplia las medidas que conduzcan a la detección o a la medida indirecta del virus en los espacios escolares. Es decir, no hay una detección automática de los niveles de CO2 en los espacios escolares y una filtración, desde luego, y renovación y filtración automática del aire. Entonces, este es un aspecto muy importante, dado que el principal medio de transmisión del virus es el aire. E igualmente no están garantizados, y menos en las poblaciones más pequeñas, la detección sistemática del virus en la comunidad educativa a través de las pruebas de RT-PCR, que es la prueba molecular para detectar el virus en la nasofaringe de las personas. Entonces, elementos asociados a lo que se llama el índice de resiliencia, que es el nivel de vacunados, pues claramente podemos ver que no se cumple. Ustedes han visto que apenas estamos llegando al 11% de vacunación con doble dosis, es decir, vacunación completa en el país, que estamos muy lejos de la meta a donde hay que llegar para conseguir la inmunidad de rebaño. Entonces también es otro aspecto que preocupa. Entonces, ¿cómo determinar esos niveles de manera sistemática en todos los municipios, localidades, etcétera, espacios escolares? Entonces, mientras esas medidas de bioseguridad, más otras que hemos señalado en otros momentos, que es un catálogo amplio, entonces es un riesgo altísimo de contagio. Además, debemos destacar que pues, muchos miembros de la comunidad educativa, hablando pues en términos de sus familias, de las familias, profesores y aún, o principalmente estudiantes, no han sido vacunados. Entonces están expuestos a estos altos riesgos por los que estamos atravesando. Igualmente, las instalaciones hospitalarias están ya saturadas, en algunos casos 100% de las unidades de cuidado intensivo y en otros casos más allá del 95%. Entonces, si vemos estos aspectos ligados a uno de los componentes de la resiliencia, que es el número de vacunados y también cuántos hay en la comunidad ciertamente inmunizados, bien sea por la vacuna o por la infección, también hay una incertidumbre y no se cuenta con la estructura para esa detección. Perdón, y además los niños pues de menores de 16 años, aunque
entre los de 12 y 16 ya hay determinaciones de vacunarlos, todavía no se han vacunado y son claramente un caldo de cultivo para el surgimiento de mutantes y nuevas variantes que podrían ser más infecciosas o eventualmente más letales. Por lo tanto, no hay condiciones epidemiológicas ni éticas para el regreso presencial a actividades educativas seguras.